Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Morales del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, carreras Ingeniería Industrial y Ingeniería en Logística, asignatura Estadística Inferencial. Hoy abordaremos el tema distribuciones de probabilidad discreta, variables aleatorias. Veremos un poco de distribución de probabilidad binomial. Ok, comencemos con las definiciones. Una variable aleatoria es aquella casi siempre está representada por la x que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Distribución de probabilidad. Esta indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como una gráfica, una tabla o una fórmula. Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Veamos. La variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable. Básicamente pueden ser valores enteros. Se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores. El número infinito de valores sería para las variables continuas, pero pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0, 1, 2, 3. Esto es para las variables aleatorias discretas. Para las variables aleatorias continuas tiene un número infinito de valores. Esta es la diferencia. Para la continua es infinito y para la discreta es finito. Y esos valores pueden asociarse con mediciones a escala continua. Eh, para explicarnos más claramente en qué es una variable discreta y una continua, las variables discretas serían los enteros, incluyendo u al cero, y las variables continuas, pues pudiera haber decimales o un número eh, continuo. En la definición vemos que puede asociarse con mediciones en una escala continua de manera que no existan huecos o interrupciones. Digamos, si tenemos un valor entre el 1 y el 2 sería el 1.5, un valor entre el 1 y el 1.5 puede ser cualquier valor, puede ser el 1.4 y siempre no va a existir ningún hueco o ninguna interrupción en los valores. Entonces, es un número infinito de valores. Bueno, continuamos. Requisitos de una distribución de probabilidad. Tenemos dos requisitos. La sumatoria de todas las probabilidades va a ser igual a 1, donde x asume todos los valores posibles. Aunque en ocasiones por errores de redondeo pudiera ser 0.999 o 1.001, los cuales también son aceptables por el redondeo. Otro requisito es que todas las probabilidades van a estar entre 0 y 1. 0 va a ser menor o igual a la probabilidad y la probabilidad va a ser menor o igual a 1 para cada valor individual de x, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de desviaciones. En cualquier experimento que hagamos, la mayoría de los resultados debe caer dentro de dos desviaciones estándar. Valor máximo común es igual a la media más dos desviaciones estándar. Valor mínimo común es igual a la media menos dos desviaciones estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de dos desviaciones estándar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es importante saber que el uso del número 2 en la regla práctica de desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y esta regla sirve como guía, por lo que no es totalmente rígida. En ocasiones este valor de dos desviaciones pudiese cambiar, a eso se refiere. No es rígido que tenga que ser dos desviaciones estándar. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Esto es muy importante porque eh, en, este, en este hecho nos vamos a basar para las demás unidades que vamos a ver en los temas siguientes, que es la distribución de probabilidad normal, los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, correlación, regresión y otros temas que vamos a ver más adelante. La mayoría se basa en este supuesto.
En el supuesto de la regla del evento inusual para la estadística inferencial. Es importante comprenderlo. Ejemplo, si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, si lanzamos una moneda 100 veces y queremos que de las 100, perdón, 1000 veces y queremos que de las 1000 veces 992 caras tengamos un resultado de 992 en 1000, es extremadamente pequeña la probabilidad, puesto que podemos tener dos opciones y aquí nos está dando que 992 de los 1000 tengamos el mismo resultado, 992 caras de los 1000 lanzamientos. Entonces, este hecho es extremadamente pequeño. Concluimos que el supuesto probable no es correcto. Entonces lo volvemos a leer. Dice, si con un supuesto dado de probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo 992 caras en 1000 lanzamientos en una moneda, es extremadamente pequeña la probabilidad. Entonces podemos concluir que el supuesto probablemente no es correcto. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Tenemos dos opciones. Cuando el número inusualmente cuando tenemos un número inusualmente alto de éxitos, X éxitos en N ensayos es un número inusualmente alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Por default, el nivel de confianza es 95% y el nivel de significancia o nivel alfa es de 0.05. Sin embargo, no es rígida esta regla, pudiese cambiar. Este criterio puede expresarse de la siguiente forma: la probabilidad de X o más es menor o igual a 0.05. Y el segundo caso es cuando tenemos un número inusualmente bajo de éxitos. X éxitos en N ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable. Con una probabilidad de 0.05 o menor, este criterio puede expresarse de la siguiente manera: la probabilidad de X o menos es menor o igual a 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido, se podrían usar otros valores como 0.01 para distinguir este resultado que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Ok, la última definición que vamos a ver es la de valor esperado. La media de una variable aleatoria es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudiesen continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E mayúscula y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando la suma de X por la probabilidad de X. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. Hay que tomar en cuenta esta nota. Bueno, veamos el ejemplo. Considere los vástagos de guisantes en esa tabla, cuyos progenitores tienen la combinación de genes para las vainas verdes, amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es 3 de 4. ¿Por qué? Ok. Para obtener el color de la vaina de los vástagos, tenemos los genes. Este ejemplo es de genética de vástagos. Tenemos los genes de el progenitor 1 y el progenitor 2. Cuando el gen del progenitor 1 es verde y el progenitor 2 es verde, entonces tenemos una combinación de genes de los vástagos verde-verde y el resultado es verde. Cuando tenemos el gen del progenitor 1 verde y el segundo es amarillo, tenemos verde-amarillo y el resultado es verde. ¿Por qué? Porque el gen del progenitor verde es más fuerte que el gen del progenitor amarillo. Y de igual manera, cuando tenemos amarillo-verde, el resultado final es verde. Y cuando tenemos amarillo-amarillo, el resultado va a ser amarillo. Bueno, en esta tablita el resultado de que el color de la vaina de los vástagos sea verde es 3 de 4. O sea,
es 0.75. Bueno, en base a esos resultados, vamos a hacer dos ejemplos, uno con la regla práctica de desviaciones y uno con el resultado inusual con probabilidades. Veamos el primero. Ejemplo, genética de vástagos, regla práctica de las desviaciones. La media del número de guisantes con vainas verdes es 3.8 y la desviación estándar es 1. Vamos a suponer que tenemos estos datos. Utilice estos resultados y la regla práctica de desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base a estos resultados, determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Solucionando el problema, recordamos que el valor máximo común en la regla práctica de desviaciones es la media más 2 desviaciones y el valor mínimo común es la media menos 2 desviaciones. Entonces, al resolver esto, sería la media de 3.8, la desviación estándar fue 1, entonces 2 por 1 más 3.8 es 5.8, este es el valor máximo común. En un experimento de 5 vástagos, queremos saber si en los 5 vástagos solamente se va a encontrar un vástago con la vaina de color verde. Y el valor mínimo común es la media menos 2 desviaciones estándar es igual a 3.8 menos 2 es igual a 1.8. Bueno, como conclusión, con base a estos resultados, como podemos ver, la mayoría de los datos se tendrían que ubicar entre 1.8 y 5.8. Sin embargo, se hizo una corrida con 5 vástagos, por lo cual 5.8 no viene siendo el límite superior, porque solamente tenemos 5 vástagos, por lo cual el límite inferior va a ser 1.8 y el límite superior va a ser 5. Bueno, de los 5 nos está preguntando el problema si determinar si es inusual que de los 5, solamente uno sea de color verde. Entonces, tenemos los límites, el valor mínimo común de 1.8, el valor máximo común de 5.8 o 5, porque solamente son 5. En base a esto, el 1 está fuera de estos límites. Por lo cual concluimos que el número de vástagos con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos con guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago verde, porque el 1 está fuera de estos límites. Porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes. Y aquí nos menciona que el valor máximo común en realidad es 5, ya que el número más grande posible de guisantes con vainas verdes va a ser 5. Bueno, resolviendo un ejemplo, bueno, el mismo ejemplo, con otro criterio, identificación de resultados inusuales con probabilidades, vamos a utilizar probabilidades para determinar si es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes verde-amarillo. Hacemos el mismo experimento con 5 diferentes vástagos. No nos confundamos, la probabilidad de 0.75 nos dio como resultado de la tabla de estas probabilidades que tenemos ya determinadas cuando tenemos combinación verde-verde, verde-amarillo, amarillo-verde, amarillo-amarillo. Solamente podemos tener 4 diferentes tipos de combinaciones y de las 4 tenemos en 3 resultados con vaina de color verde en los vástagos. Entonces, regresando al ejercicio, la probabilidad que tenemos para una vaina verde es de 0.75. Sin embargo, vamos a hacer el experimento en 5 vástagos. Y vamos a determinar si es inusualmente bajo que uno de los 5 salga verde, cuando la probabilidad de que salga verde realmente es de 0.75. Ok, vamos a solucionarlo en Minitab. Nos vamos a ir aquí a Minitab, vamos a poner los eventos del 0 al 5. Siempre tenemos que iniciar del 0. Y
vamos a, de los 5 vástagos que vamos a analizar para ver cuántos son eh, con vainas verdes, vamos a tomar en cuenta que cero podríamos tener que ninguno sea verde, son los resultados posibles, que uno sea verde, que 2 sea verde, que 3, 4 o 5. Por eso tomamos en cuenta el cero, porque ninguno también podría ser verde. Ok, vamos a resolverlo por medio de la distribución de probabilidad binomial. Aquí en Minitab, en calcular, nos vamos a ir a calcular distribución de probabilidad binomial. Seleccionamos binomial. Bueno, aquí todo esto aparece en cero. Bueno, podemos seleccionar la probabilidad acumulada, sin embargo vamos a seleccionar la probabilidad. El número de intentos va a ser de 5, el número de pruebas. La probabilidad del evento es 0.75, que ya está definida por la tabla. Y podemos meter datos únicos, podemos meter datos constantes o aquí ya capturamos los datos del 0 al 5. Vamos a seleccionar la columna y le damos OK. Bueno, aquí ya tenemos la probabilidad binomial cuando el tamaño de la muestra es 5 y la probabilidad de éxito es 0.75. Bueno, cuando la probabilidad de éxito es 0.75 y nuestro tamaño es 5, recordemos que lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de que el color sea verde. Bueno, la probabilidad de que ninguno sea verde es muy baja, es de 0.000977. Es obvio esto, puesto que la probabilidad de que salga verde es 0.75, 75%. La probabilidad de que uno de los 5 sea verde es de 0.015648 o 1.4% si lo queremos ver en porcentaje. La probabilidad de que 2 sean verdes es de 0.087 u 8.7%. La probabilidad de que 3 sean verdes es de 0.2636 o 26.36%. La probabilidad de que 4 sean verdes es de 0.39 o 39.5% y la probabilidad de que 5 sean verdes es de 0.2373 o 23.73%. Estos valores, como se analizó en las distribuciones de probabilidades, tienen que ser, los resultados tienen que ser entre 0 y 1 y la sumatoria de todos estos resultados debe ser igual a 1. 0.23 más 0.39 más 0.26 más 0.08 más 0.01 más 0.00. Si sumamos todo esto, el resultado va a ser prácticamente 1. Bueno, para la solución del problema, para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes, en un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces sumamos la probabilidad de 1 más la probabilidad de 0. Porque al menos la pregunta plantea si al menos 1 es de color verde, entonces tomamos en cuenta también la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. Entonces la probabilidad de 0 fue igual a 0.00977. Si lo redondeamos a milésimas sería una milésima, 0.001. Y la probabilidad de que sea 1 es de 0.014648. Lo redondeamos y sería 0.015. Entonces 0.015 de que la probabilidad sea 1 o 0.001 de que la probabilidad sea de encontrar un color verde sea 0. De encontrar 0 vainas de color verde es de 0.01 y la probabilidad de encontrar una vaina de color verde es de 0.015. Bueno, si sumamos las probabilidades es de 0.016 o 1.6%. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.5, que es lo que estamos tomando como límite, lo normal que se toma, el estándar, 0.05, que es el nivel de significancia. El 0.05 sale de restar 1 menos 0.95. El 0.95 es
como si fuese el 95% de un nivel de confianza. Concluimos que el resultado de planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo porque es menor al nivel que estamos poniendo como límite. Entonces hay muy poca probabilidad de que 0.016 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Bueno, aquí les voy a dejar un ejemplo básicamente con los mismos datos de probabilidad, pero ustedes van a tener que hacer la corrida con 8 vástagos y van a tener que responder estas dos preguntas que tenemos aquí. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.